el panel Entorno Hogar. Familia, hagamos de nuestra casa el lugar más seguro. Bienvenida, directora. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que hoy están presentes, especialmente a los niños, niñas que están aquí en primera fila. Este espacio, si bien está casi que mayoritariamente aquí porque me acompaña afortunadamente Luisa Fernanda, liderado por adultos, es para ustedes. Es porque sabemos y entendemos que tenemos que modificar muchas de las normas, las culturas, los valores que tenemos como sociedad, como lo dijeron ahorita arriba, para garantizarles a ustedes un país distinto, un mundo distinto, donde quepamos todos y donde realmente no haya ningún elemento de violencia que pueda truncar sus sueños y sus proyectos de vida. Yo quiero agradecer a mis copanelistas y obviamente aquí vamos a moderarla todos, ¿no, Luisa Fernanda? Entonces vos me ayudas. Vos me ayudas en todo lo que viene, pero quiero darle las gracias a María Paula Martínez, quien es la directora ejecutiva de Save the Children Colombia, además una gran aliada para el gobierno nacional, pero sobre todas las cosas para los niños y niñas de este país. Muchísimas gracias por acompañarnos. A la doctora Olga Carbonell, quien es docente en la Universidad Javeriana, ahorita voy a contar un poquito quiénes son ellas y qué han hecho, y obviamente a mi amiga, colega y coequipera Carolina Salgado, quien es la consejera presidencial, es decir, la que le habla al oído al presidente, frente a todos los esquemas de política para niños, niñas y adolescentes, de cómo tenemos que las demás entidades del Estado actuar de manera conjunta para poder lograr ese objetivo común que nos tenemos todos y nos hemos trazado todos, que es realmente, hay un artículo, ¿quién sabe quién es la Constitución Política acá? ¿Todos ustedes saben? ¿Saben qué es la Constitución? La Constitución tiene un artículo que es el 44 y ese artículo dice que los niños y niñas en sus derechos están por encima de los de todos los demás. Y Carolina, con todas las entidades del Estado y todos los demás actores del Estado, nos tenemos que encargar de que en verdad ese artículo 44 se cumple. Y obviamente está conmigo Luisa Fernanda, quien me acompaña a moderar el panel. Saluda y tú también cuéntanos un poco para dónde vamos. Hola, mi nombre es Lisa Díaz, tengo 13 años, vengo de Soacha y pues es un honor para mí estar aquí representando a muchos niños de Colombia, niños, niñas y adolescentes de Colombia. Gracias, Luisa Fernanda. Lo pudimos ver ahorita y aquí también nos acompañan expertos como Arturo y quiero dar las gracias por estar aquí oyendo. También hay gente que trabaja al lado del instituto y ese talento humano que hace grande al ICBF, a Juan Pablo, que es el director de familias, a Ida. Obviamente, gracias por siempre estar aquí y liderar con nosotros la transformación de una Colombia bien distinta. Diversos estudios nos han mostrado, como lo vimos arriba, que la violencia ejercida sobre niños y niñas tiene un impacto durísimo, fuertísimo, sobre el desarrollo social, sobre la salud del país y sobre también tiene un impacto económico, porque los actos que se hagan con los niños y niñas empiezan a trascender y empiezan a heredarse por el resto de los días a lo largo de ese curso de vida. A corto plazo puede obstaculizar el desarrollo del cerebro de la niñez, aumentar el riesgo y el retraso en crecimiento, aumentar la deserción escolar, y estas afectaciones pues claramente atentan contra la integridad y la dignidad no solo de los individuos, sino de una sociedad entera, de la comunidad, terminan afectando a todo un país. Las consecuencias de la vulneración contra niños, niñas y adolescentes realmente terminan impactando la forma en cómo vemos el mundo. Y ahorita en la charla TED, que es algo que yo suelo decir cuando uno dice, a mí no me pasó nada porque me violentaron de alguna de las formas que existen, no nos hemos dado cuenta que como sociedad en Colombia, todos, absolutamente todos, hemos normalizado la violencia. Lo hemos vuelto un elemento casi que consuetudinario y en muchos de los actos empezamos a ejercer violencia sin saber que estamos haciendo actos de violencia. Las violencias se representan en distintas formas. Hay violencia física, violencia psicológica, violencia sexual. Hay violencia en el mundo del ciberespacio como el bullying, el ciberbullying.
Hay violencia cuando yo me burlo del otro y no soy capaz de ser empático para ponerme los zapatos del otro y entender que tal vez juntos sumamos más. Y en el marco de esa preponderancia que es esa carta política que es nuestro norte y nuestra hoja de ruta, se dice que la familia es el pilar fundamental del Estado. Es decir, que es el entorno protector por excelencia. El papá, la mamá o como esté conformada la familia en sus diferentes aristas, representa ese lugar seguro para los niños y niñas. Desafortunadamente, también como lo dijo nuestra primera dama de la nación, en esa encuesta que se hizo en el año 2018 se evidencia que el 72% de las violencias ocurren en el marco de ese entorno protector por excelencia, de la casa. ¿Ustedes creen que es lógico que muchos niños y niñas se sientan con miedo bajo su propio techo? No es normal. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad, Luisa? Yo quiero entonces presentarles ya con mayor profundidad para que podamos entrar y oírlas a ellas, las expertas. Y quiero exaltar una cosa. Este panel es poderoso. Y es poderoso también porque tiene una fuerza femenina. Uno por lo general encuentra en la mayoría de paneles que estamos acostumbrados a ver y a recibir muchos hombres. O tal vez lo que se denomina el efecto pitufina, que son muchos hombres y una mujer, para decir que hay un balance de género. Pero este panel es poderoso también porque tiene la imprenta femenina. Y la imprenta femenina hablando sobre uno de los esquemas más importantes del desarrollo de un país, la niñez. Muchas veces la niñez es puesta o la ponen con la visión del impacto solamente social. Repetimos, invertir y proteger a la niñez tiene impactos en lo económico, lo político, lo social y lo ambiental. Es la transformación de la humanidad en la que vivimos. Así que quiero realmente enaltecer este panel de fuerza femenina, Luisa Fernanda. Y empiezo por María Paula. María Paula es, ya lo dije, la directora de Save the Children. Es miembro como Save the Children de la Gran Alianza contra la Violencia hacia Niños, Niñas y Adolescentes. Es colega mía, es abogada, especialista en Administración de Negocios y Gerencia. Es magíster en Derecho Internacional Humanitario, en Derechos Humanos y Construcción de Paz. Y tiene más de 15 años de experiencia al servicio de las víctimas del conflicto armado en Colombia y de la protección a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Olga, que es profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad Javeriana, es psicóloga, es magíster en Psicología del Desarrollo, tiene un doctorado en Desarrollo Infantil y Estudios de la Familia y es fundadora de la Red Iberoamericana de Apego. Ahorita nos vas a explicar un poco qué es eso del apego. Lo sabemos muchos de los que estamos aquí, pero quiero que Olga nos comparta qué es eso del apego. Y ha recibido distintos premios y distinciones académicas por su trabajo sobre las consecuencias precisamente de la violencia sobre el desarrollo infantil y por lo tanto sobre el desarrollo de nuestro país, de nuestros países. Y tenemos a la consejera presidencial, quien es administradora de empresas, especialista en innovación y desarrollo de negocios. Y su prioridad como consejera ha sido coordinar la implementación de las políticas para el desarrollo integral de la primera infancia, la infancia y la adolescencia, mediante un trabajo articulado, intersectorial y vinculante con la cooperación, la sociedad civil y el sector privado. Y me acompaña, como ya lo dijo Luisa, de 13 años, Luisa Fernanda Díaz, vive en Soacha, Cundinamarca, y lo que más le gusta es ayudar a las personas, a los animales, patinar, ¿verdad? Patinar buenísimo. Yo creo que si yo me llego a montar unos patines ahora, me quiebro la cabeza. Le encanta compartir con sus mascotas y está en 7º grado. Y su materia favorita es la educación física. Habiendo conocido a estas mujeres fantásticas, voy a empezar con una pregunta para María Paula. Ya vimos, de acuerdo con la encuesta de violencias, el 38%, María Paula, de las mujeres y el 26% de los hombres fueron testigos de violencia física en la infancia en sus hogares. El Instituto Nacional de Medicina Legal registró de enero a julio del 2021, este año, más de 3.131 eventos de violencia intrafamiliar, dentro de los cuales hay víctimas, niños y niñas entre los 0 y los 17 años. Esto demuestra que si bien el entorno del hogar es el entorno protector por excelencia, como ahorita lo decíamos,
es donde más se presentan esas vulneraciones a los derechos de los niños. ¿Cuáles son esos tipos de violencia que más se generan en el entorno del hogar y cómo prevenirlas? Bueno, muchas gracias, Lina, por la invitación. Un saludo para los niños, niñas y adolescentes. ¿Dónde están? Levanten la mano. Perfecto, porque están de negro y a veces se camuflan dentro del público. Entonces, lo primero es que Save the Children. Para los niños que saben hablar en inglés, entienden, y los que no saben hablar en inglés en todo Colombia, es una organización que se llama Salvemos a los Niños. Entonces, la primera pregunta que me hacen los niños es, ¿y los salvan de qué? Y precisamente, parte de mi respuesta es de ser invisibles, de no existir y de no tener voz. Las violencias que ocurren en el hogar muchas veces son relacionadas a que los niños no son tratados como sujetos de derechos, no existen. Es decir, existen, pero cuando yo decido que tú me sirves para algo, para pedirte un favor. ¿A cuántos no nos han pedido favores, niños? Existimos a veces para castigarnos. ¿Quién no ha recibido un castigo? Exigirnos para preguntarnos cómo vas con las tareas. ¿Ya hiciste las labores de tu casa? ¿Ya cuidaste a tu hermanito? Para eso existimos. Pero también existimos y somos visibles para la realización de muchos derechos. Las violencias entonces en el hogar son de todo tipo, psicológicas, son físicas, son casi acoso, mentales, trata de personas, explotación, es decir, todo lo que nos genere como un desequilibrio en esa relación de poder que tenemos los adultos y los cuidadores con ustedes o nosotros, porque yo me considero niña de corazón, entonces niñas, niñas y adolescentes. ¿Qué hacer para trabajar ese tipo de violencias? Pues con el equipo de Save the Children seguimos pensando. Entonces, lo primero es pensar cómo fuiste educado tú, como nos decían los expositores de esta mañana, y qué no quieres repetir. Entonces, cuando uno se pone a pensar, pues no todas las crianzas fueron perfectas. Unas fueron mejores, ¿sí? Y otras seguramente cuando uno sea mamá o cuando las niñas de pronto, los niños jueguen a ser papá o mamá, pues hay cosas que no queremos repetir. Entonces, uno de esos elementos es trabajar la prohibición absoluta del castigo físico y humillante contra los niños y niñas. Y eso empieza desde los gritos. Levanten la mano a quien le gustan los gritos. Nadie levantó la mano. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que empezar por generar relaciones y una manera de comunicarnos con respeto y libre de violencia. Tenemos que tratar de llegar a acuerdos, ¿no? Ustedes lo oyen de sus papás, niños y niñas. Acuerdos para poder sacar adelante una situación. Lo siguiente es trabajar con los papás y con las familias y los cuidadores que están aquí presentes, todo el tema de crianza libre de violencia. ¿Cómo puedo yo ser un referente positivo para los niños y niñas? ¿Cómo puedo ayudarle a un niño y niña a diferenciar las distintas clases de violencia que pueden ejercerse en su hogar? ¿Y cómo puedo enseñarles a los niños y niñas a ser autónomos, resilientes y dueños de una voz en todos los espacios donde participan? Finalizando con temas de crianza positiva y un acercamiento a los contextos justamente que vive Colombia. Hoy yo represento, así como tú decías, Luisa Fernanda, yo vengo de Soacha y tengo 13 años. Yo represento a 600,000 niños migrantes que están en este país. Yo represento, pues, según cifras del ICBF, a más de 6,000 niños que han entrado en las rutas de protección por haber sido niños y niñas que han participado en el conflicto y en la guerra. Niños y niñas que no tienen voz, niños y niñas que han estado discriminados. Finalizamos entonces, Lina, con una petición, y es que todos los temas que oigamos el día de hoy los relacionemos con la oportunidad que tenemos de no dejar ir a nuestros niños de nuestras manos. Muchos niños y niñas se van de la casa o se van de la guerra o se cambian de país porque no les gusta la familia con la cual están viviendo, sea familia de papá y mamá, de dos papás, de dos mamás o al cuidado de un ser humano maravilloso que les esté cuidando. Muchos niños y niñas que han sido objeto de abuso ya no están con nosotros. Tenemos la oportunidad de reaccionar y hoy, para los niños y niñas aquí presentes, de aprender y seguir fortaleciendo qué entendemos por violencia. Y no sé si ustedes notaron que aquí la doctora Lina nos puso un número. ¿Quién me lo puede leer? 141. ¿Quién sabía que esa era la línea a la cual uno puede llamar para poner cualquier denuncia con violencia de los niños y niñas de la niñez?
pues no todo el mundo levantó la mano, doctora Lina, es decir, toca nuevamente hacer como una difusión de esos canales en donde los niños y niñas se puedan comunicar. Mil gracias. ¿Tienes alguna pregunta, Luisa, para nuestra panelista? Sí. Tengo una. Ya. ¿Cómo le recomiendas tratar, digamos, cómo le dirías a los papás si su hijo está teniendo problemas con sus emociones? ¿Cómo lo solucionarían? ¿Cómo le hablarían al niño? Pues lo primero es depende qué edad tiene el niño, ¿no? Que a veces hay niños que no hablan y también no pueden gestionar sus emociones. Entonces no solamente lloran. ¿Tú tienes hermanitos? Pero mayores. Si son mayores, entonces si son chiquitos, solamente lloran. Tú empiezas, pero ¿qué le pasará? ¿Qué le pasará? ¿Qué le pasará? Entonces con ellos lo abrazo y trato de ver sus necesidades básicas. Pero si son mayores como tú, la idea es tú crear espacios donde los niños y niñas se sientan y los adolescentes libres de hablar, de no ser juzgados, ¿sí? De tener un entorno que los oiga. ¿Cuántas veces uno mismo y ahora más con el celular no se siente un oído? Nadie le está poniendo atención. Entonces, conectar con los mensajes que los niños y niñas nos están diciendo. Y también hay muchos juegos a través de cuentos, por ejemplo, que en el colegio o en la casa tú puedes trabajar, que te traen historias muy parecidas a las que tú estás viviendo. Entonces, tú lees muchas historias y dices, a mí me está pasando eso y no puedo hablar. Entonces, tú, ¿qué le recomiendas a un adulto? Consíguete esos libros que cuentan esas historias y propicia un intercambio. ¿Qué aprendiste de esa historia? ¿Cuál es la moraleja? Y también identificar qué adultos son los que te generan confianza. Uno no a todos los adultos le quiere contar todo, ¿sí o no? Entonces uno va identificando un tío, un primo, un papá y una mamá. Y apoyarse en esas personas para generar, aparte de lo que uno puede hacer como papá y mamá, los mejores mensajes para generar ese entorno protector. Gracias por tu pregunta. María Paula, gracias y gracias por la pregunta. Y eso me deja precisamente para hacerle la pregunta a Olga, y es, vimos que muchos niños desafortunadamente en las estadísticas viven con el agresor cerca a su familia o es parte de su familia. Y en ese sentido muchos tienen miedo de expresarlo, de hablarlo, de levantar la mano y decir, me está pasando. Y hay un elemento que es fundamental, que es la corresponsabilidad. Por eso yo quiero hacerte una pregunta, y la corresponsabilidad es que todos, si yo me entero que a mi amiga en la casa le pegan, yo tengo que decir, yo tengo que hablar, buscar a alguien que le pueda dar ayuda. Y la corresponsabilidad está en la sociedad, la familia, los amigos, el Estado. Todos somos responsables de cuidar a los niños de este país, a los niños y niñas. Por eso yo quiero hacerte pregunta muy clave, Olga, y es, ¿cuáles son los signos y síntomas para detectar violencias sobre niños, niñas y adolescentes? ¿Y cuáles son las consecuencias de esas violencias a corto y mediano y largo plazo? Bueno, gracias, Lina. Bueno, voy a tratar entonces de contarles muy rápido cuáles serían esos signos, esos síntomas, e igualmente también cuáles son las consecuencias. Entonces, lo primero, voy a usar un lenguaje para que ustedes, los niños y las niñas, entiendan. Lo primero es entender que el desarrollo de las personas es lo que llamamos que es un desarrollo integral. ¿Qué significa eso? Que el desarrollo de los niños, las niñas y en cualquier momento de la vida depende de factores que son individuales, que son de la persona, cosas que son genéticas, biológicas, pero igual depende de factores familiares, depende de factores sociales, depende de factores culturales. Es decir, que son muchos los factores y además esos factores se relacionan entre sí para determinar que una persona se desarrolle de mejor calidad, que desarrolle todos sus potenciales. Entonces, si ahora miramos eso y pensamos, bueno, ahora miremoslo desde la protección, desde la prevención sobre todo, miremoslo para pensar entonces en una atención integral. ¿Qué implica? ¿Qué implica? Bueno, que los niños siempre van a estar, es decir, alguien los tiene que cuidar. En general tenemos familias, pero las familias no están en el vacío, las familias están en una comunidad. Las familias tienen o no redes de relaciones de apoyo, los apoyan o no los apoyan, los amigos, los vecinos,
una organización del Estado, una organización social. Bueno, entonces todas las familias van a tener factores protectores y factores de riesgo. ¿Dónde está el asunto? ¿Qué tantos factores de riesgo puede una familia soportar? Eso se llama tener un umbral de tolerancia al estrés. Entonces, si las familias tienen más, y hay investigaciones, porque yo vengo de la universidad, cuando María Paula decía, ¿a quién representas? María Paula decía, representa a Save the Children International, que defiende los derechos, busca los derechos de los niños, que los niños no sean invisibles. ¿Nosotros qué queremos? Comprender por qué hay violencias, comprender qué efectos tienen en el desarrollo, comprender cómo se pueden detectar tempranamente. Entonces, ¿qué es lo que entendemos? Cuando una familia, y eso es importante para que ustedes lo entiendan, es decir, no se pueden mirar los signos y los síntomas solitos, aislados, sino que es lo que tenemos que pensar, de que la familia tiene unos factores que lo están protegiendo, unos factores que le pueden causar riesgo. Si son muchos los factores de riesgo, que llamamos mucha vulnerabilidad, es decir, si tenemos condiciones precarias de vida, si tenemos, miren, factores de riesgo que serían que papá y mamá o la persona que me cuida en su infancia ha tenido también maltrato, violencias contra él cuando era niño o niña, que también que entre papá y mamá o el compañero de mamá o de papá o la compañera haya violencia de pareja. Eso también es un factor de riesgo. ¿Qué otros factores de riesgo? Que mamá o papá o la persona que me cuida esté tan preocupada en sus propias necesidades, en sus propias angustias, que no tiene tiempo y no se involucra, no se compromete emocionalmente conmigo como niño, niña o adolescente. También, ¿qué otro factor de riesgo? Lo que les decía, condiciones de pobreza, de precariedad que ponga que mamá y mamá estén muy estresados. Y si además no tengo una red de apoyo, alguien que me oiga, alguien que me preste plata si en un momento necesito, alguien que esté ahí y me cuide de los niños, entonces esos son factores de estrés. Esos son los factores de riesgo. Por el otro lado, hay dos factores, y Lina me preguntaba, dos factores protectores. ¿Cuáles son esos factores protectores? El que papá, mamá o las personas que nos cuiden o en la escuela hayan vínculos afectivos, hayan vínculos de apego. ¿Qué quiere decir eso? Alguien que me cuide, alguien que me proteja, alguien que me quiera, alguien que se pregunte qué necesito, alguien que se conecte emocionalmente conmigo. Ese es un factor muy grande protector, pero también que hay una red de apoyo a la familia, como decía hace un rato, alguien que ayude cuando las personas están estresadas. Entonces, esos factores hay que tenerlos en cuenta. Ahora me pregunta Lina, entonces, ahora, ¿cuáles serían los signos, los síntomas para mirarlo? Bueno, lo importante es que no miremos los signos sueltos, los síntomas, sino qué ocurre con los niños los niños pequeños, en lo que llamamos la infancia. Lo primero que, por ejemplo, los papás, las maestras, en un centro de salud, o sea, el entorno salud, el entorno escuela, el entorno familia, para darse cuenta, los niños presentan muchos síntomas que llamamos somáticos. ¿Qué quiere decir eso? Los niños tienen un niño que ya debiera estar controlando esfínteres, o sea, que pudiera ya avisar que quiere ir al baño, es decir, no lo hace todavía, presentan dolores de estómago, dolores de cabeza, es decir, muchas cosas que son físicas, el niño se siente mal. Por otra parte, también en la escuela por ejemplo, algunos niños presentan aislamiento, timidez extrema, desconfianza, llanto. Eso es lo que llamamos problemas de conductas que el niño están internamente y está mostrando que está angustiado. O por el otro lado, hay otros signos, que son los signos en que el niño es lo contrario, es agresivo, es impulsivo, se opone a todo. Es decir, el niño tiene mucha rabia, pero es la manera como expresa eso. Esos son los signos y síntomas que ustedes van a ver. ¿Qué pasa cuando ya no es en la infancia, sino en la escuela? En la escuela entonces encontramos eso, pero además que ya no le va bien en el colegio, que los amigos lo rechazan porque es agresivo, ¿me entienden? Y después llegamos a la adolescencia, y en la adolescencia está eso, pero además otras conductas bastante complicadas. Y además hay una cosa, cuando hay abuso sexual, los niñitos empiezan a presentar conducta muy sexualizada,
sobre sí mismos o sobre los otros niños. Eso está diciendo algo está pasando. Algo el niño le está ocurriendo, está viendo. Entonces, por el otro lado que teníamos, llegamos a la adolescencia. Además de que muchos de estos síntomas que estoy diciendo ocurren, hay otras conductas. Encontramos que los niños se unen muchas veces a las pandillas, conducta antisocial. Encontramos también, es decir, encontramos que algunas veces hay amenazas o suicidio, conductas de autolesión, de cortarse, de autoagredirse, sexualidad temprana, precoz y sin cuidado, abuso de las drogas y del alcohol. Lo más importante para el desarrollo del cerebro y el desarrollo sano en general, lo más importante, porque hay toda la evidencia de la investigación, es las relaciones afectivas, que hay adultos cuidadores que cuiden a los niños, que los protejan, que los quieran, que estén ahí cuando ellos los necesitan. Ahí es que se forman lo que llamamos los vínculos de apego, los vínculos afectivos, que todos los seres humanos necesitamos esos. Necesitamos esos vínculos afectivos. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque ocurre una situación que llamamos, es una paradoja. ¿Qué es una paradoja? Es una gran contradicción. Quien me debe proteger, quien me debe cuidar, quien me debe querer de manera directa o indirecta, es el que me agrede, es el que me hace daño. Me lo hace daño porque es ella la que me violenta, la que me pega, la que me viola, o cuando lo permite. Cuando permite que otra persona de manera indirecta, o sea, no me agrede directamente, pero indirectamente permite que alguien me abuse, me violente, me golpee, me insulte, ¿me entiende? Entonces, eso es un elemento importante. ¿Qué otros elementos son importantes y que son afectaciones? Hay muchísimos. Para que ustedes sepan, se afecta todito el desarrollo. Quiero decir dos muy rápido. Uno, la regulación emocional. ¿Qué quiere decir eso? Que como uno aprende acompañado de otro cuando es chiquito, cuando es un bebé o cuando es un niño pequeño, que le enseña cómo se regulan las emociones, cómo yo no me dejo desbordar por el miedo, por la rabia, por la angustia. Entonces, pero eso no es lo que ha aprendido. Ha tenido un adulto que lo cuida, unos adultos en su familia. Olga, vamos, perdón, Bueno, que te interrumpa, pero... Entonces, ese es uno que va a afectar. No puedo controlar mis emociones. No las puedo porque no me enseñaron. Otra cosa que me va a afectar entonces también cómo me relaciono con los otros. Si me han enseñado que los conflictos se solucionan con violencia, solo sé hacer eso. Y llego a la escuela a hacer lo mismo. ¿Y qué pasa con los compañeritos? Me rechazan, me aíslan. Y entonces, es decir, esos son, y lo más grave de todo es cuando hay, y con eso cierro, Lina, cuando no solamente me hacen un abuso físico, me golpean, abuso psicológico, me insultan, me humillan, abuso sexual, me tocan y me hacen cosas sexuales que yo no quiero, mi cuerpo es mío. Cuando además de eso, es decir, me explotan sexualmente. Es decir, cuando hacen muchas formas de abuso, ocurre algo que se llama el trauma, y me parece importante que sepan, se llama el trauma. ¿Y por qué es trauma? Y hay uno que llamamos el trauma relacional. ¿Por qué? Porque es un trauma que lo producen las personas que me debieran proteger, que me debieran querer, como les decía. Entonces, es decir, esas son entre las poquitas cosas que pude mencionarles. Pero mire, afecta a todo, afecta a algo muy importante que se llama la salud mental. Y no solamente los va a afectar ahora chiquitos, sino que los va a afectar toda la vida. Y como decía el doctor Bautista, este país no puede seguir normalizando la violencia. Ni una palmada. Yo les quiero contar algo que me pasó a mí. Yo estaba en quinto de primaria, yo tenía una compañera que ella era muy solitaria, ¿sí? Eso que tú la ves llorando ahí sola, a mí se me hacía raro, entonces pues yo trataba como de hablarle, como que no se sintiera sola y así. Resulta que un día ella confió en mí y me contó que ella sufrió abuso sexual por su diastro, por decirlo así. Entonces, pues yo trataba de aconsejarla, de distraerla. Ella llegó a tratarse de hacerse daño, como lo decían, cortarse. Yo no la dejaba, yo trataba como de hablarle, de explicarle, hasta que un día yo decidí contarle a mi profesora, así discretamente, sin que los otros compañeros se enteraran, nada.
solo decidí hablarle, le dije, profe, es que ella pues tiene este problema y esto, pero yo no quiero que ella sepa que yo se lo dije, ¿sí? Porque ella no va a volver a confiar en mí. Desde ahí pues hablaron con una persona que le iba a ayudar, que le iba a hablar, que era del colegio. Ella va mejorando y así pues actualmente yo no sé más de ella porque la retiraron de ese colegio, o sea, la cambiaron de institución, entonces pues no tengo cómo comunicarme con ella, pero lo único que sé es que pues la han estado ayudando para que mejore la actitud, para que, por decirlo, trate de superar lo que pasó. Eso que estás contando es importante y hablamos ahorita de la corresponsabilidad de cómo todos podemos ayudar y hay que contar. Cuando uno es niño, uno a veces no sabe cómo manejar o adulto. Yo no soy experta en temas de manejo, como tú lo decías, en trauma. Soy abogada, no soy psicóloga, entonces uno tiene que contarle a alguien que realmente pueda convertirse en una red de apoyo a los niños. Pero algo muy importante, Luisa, que has dicho y yo quiero dejarlo todo. Un niño que ha sido abusado es una víctima. Porfa, ténganlo siempre en la cabeza. Ningún niño o niña que ha sido víctima de violencia actúa o tiene consecuencias de aislamiento, soledad, porque sí, hay una razón de fondo, son víctimas. Siempre ténganlo en la cabeza. Ningún niño o niña que ha sido vulnerado es culpable de esa vulneración. Todo lo contrario. ¿Vale? Y voy ahí entonces con la última pregunta, Carolina, y es precisamente, nosotros solemos decir, y en la neurociencia hay una evidencia, les voy a contar que además se lo digo mucho a mi hijo Agustín, cuando uno grita o uno es agresivo, Luisa Fernanda, las neuronas hacen una vaina que es que se encogen, no les pasa información. Cuando uno dialoga, habla, y Gina, yo quiero agradecerte porque estés aquí, la OMS presente, aquí todos estamos en pro de eso, de proteger y garantizar los derechos de la niñez. Es nuestra directora en Colombia de la OMS, la Organización Mundial para la Salud, que tiene una correlación directa con el tema de protección a la niñez, y también está Aida Oliver, quien es la directora, la coordinadora residente de UNICEF, que es esa gran agencia de las Naciones Unidas que protege a la niñez. Entonces, gracias a ustedes dos por estar aquí presentes. Y Carolina, entonces hablábamos de las neuronas. Las neuronas son esas que tenemos en el cerebro, que entonces cuando nos hablan agresivamente, cuando nos hablan con amor, se expanden. Y la información fluye. Entonces es mucho más fácil que uno entienda cuando le dialogan o le hablan con amor, Carolina. Y esa precisamente es la pregunta. ¿Cómo la crianza amorosa y el juego contribuyen a una generación de seguridad en el entorno familiar? Bueno, es muy importante, Lina, esa pregunta que me estás haciendo. Uno piensa que hablar con amor, poder tener un diálogo fluido con sus padres, con sus hermanos, es sencillo, pero muchas veces no. Esos vínculos hay que desarrollarlos. Y parte de lo que nosotros buscamos con crianza amorosa y juego es algo muy importante, y es cambiar esos gritos que, como Lina nos decía, a veces en los hogares hay muchos gritos, si hay estrés para hacer una tarea, o pueden haber palmadas, pueden haber malas palabras, pueden haber golpes. Entonces, justamente esa crianza amorosa es cómo cambiar y cómo lograr cambiar esas conductas que, como lo hemos hablado ahora, parecieran normales. Es normal, podemos pensar que es normal que me den una cachetada, que me jalen el pelo, que me den un pellizco, pero lo que se busca y lo bueno, lo bonito, lo importante que tiene la crianza con amor es lograr generar esos vínculos y cambiar ese grito por el respeto, por el diálogo. Y acá yo quiero vincular una palabra muy poderosa, que es el juego. ¿Quiénes de los que están aquí juegan actualmente a algo? Ya sea juegos de mesa o escondidas. Bueno, vemos que de todas las edades, los niños, los adultos, todos jugamos. Y la crianza amorosa más juego, quiero hablarles del juego como ese factor protector. Nuestro hogar debe ser el lugar más seguro, pero también necesitamos desarrollar esos vínculos. Y el juego
es la mejor manera de hacerlo, porque nos permite en un juego que hacemos, seguimos reglas, tenemos que asumir roles, tenemos también a veces sentimientos de emoción cuando ganamos o tenemos sentimientos de frustración cuando perdemos y nos genera sentir también una cantidad de emociones, de generar confianza, de generar vínculos y esto nos va ayudando a generar esos relacionamientos en casa. Entonces, uno, invitación, buscar esos espacios, proponerlos ustedes, los grandes, los chiquitos. El juego es para todos y el juego nos va a ayudar a fortalecer esas relaciones que hay en el hogar y nos va a permitir también desarrollar esos vínculos de confianza. Y ese es un primer paso para poder generar esos cambios que Lina nos decía ahorita, que los gritos o un regaño hacen que esas neuronas hagan así. Por el contrario, cuando nosotros jugamos, desarrollamos una cantidad de habilidades muy importantes. Entonces quisiera yo dejarlos con un mensaje muy grande. La crianza amorosa y el juego lo que buscan es ayudar a cambiar todas esas imaginarios que nosotros tenemos, que hay que castigar, que hay que golpear para que los niños de pronto obedezcan, hagan caso. Realmente la crianza amorosa y el juego es iniciar a transformar ese imaginario para educar desde el amor, desde la confianza, desde el respeto. Y el juego como derecho, no sé si ustedes sabían que el juego es un derecho, y también como factor protector, es una herramienta, es una manera maravillosa de lograr esto. Entonces, Lina, yo para cerrar quiero invitarlos a que todos busquemos esos escenarios. Hay casas donde uno dice, no es que no juegan mucho, propongámoslo. Así como lo decía ahorita María Paula, los niños, las niñas, los adolescentes son sujetos de derecho, opinar, participar, proponer. Entonces esa es la invitación, una crianza con diálogo, siempre buscar hablar con respeto, que se cambie ese golpe por el diálogo, por el entendimiento. Entonces, Lina, con eso, por el tiempo, creo que damos el mensaje. Bueno, sí, muchas gracias. Para complementar, pues decirle a todos los papás que están aquí que recuerden jugar con nosotros, recuerden que pues la violencia no es la única forma de reprender y pueden buscar otros métodos que pues nosotros también entendemos con el diálogo, jugando también, pues sé que nosotros jugamos con nuestros amiguitos, pero pues no hay nada como jugar en familia, jugar con sus padres. Ya. Gracias. Bravo. Pero ahí, bravo. Para los papás, para los que somos papás, no es que la violencia no sea la única forma, no es la forma. Aquí estamos diciendo, oiga, no es la manera. Y ahí hay unos mensajes súper claves. Uno, de verdad la violencia afecta al individuo, al ser, a ese ser que está en proceso de crecimiento y afecta a toda la sociedad. Dos, hay un tema de corresponsabilidad. Familia, sociedad, Estado somos corresponsables del cuidado y el bienestar de la niñez. Ellos garantizan el presente y el futuro de una humanidad distinta. Y quiero dejar con un tema que venimos tocando todas y es como el hogar sí se tiene que convertir en ese entorno protector por excelencia. El hogar es el primer punto de partida donde aprendemos valores, donde aprendemos quiénes son referentes. Y nosotros como padres de familia tenemos que ser referentes positivos. No nos podemos olvidar que si bien es cierto, hay momentos de agotamiento, de frustración, para nosotros como papás y mamás, lo somos humanos. Los adultos acá somos nosotros, los que tienen que dar el ejemplo, ser referentes constantes somos nosotros. No le podemos delegar la responsabilidad a nuestros hijos del agotamiento o del cansancio. Hay que hacer pausas y aprender también nosotros como padres de familia cuándo es momento de retirarse o apartarse por un segundo para no generar daño. Muchísimas gracias a las copanelistas. Vamos a seguir con toda la jornada académica. Son paneles dinámicos. Viene uno muy importante que es el de entornos digitales. Sabemos que en el marco de la pandemia ha sido usted. ¿Quién ha estado conectado aquí en la pandemia? ¿Te tocó conectarte?
digitalmente a clase? ¿Ustedes? ¿Todos? Todos hemos estado conectados por la pandemia y si bien lo digital es un motor para el desarrollo, también se vuelve en un escenario de posible riesgo y vienen unos súper expertos, pero además un amigo nuestro y colega que es Víctor Muñoz, que es el que también le habla al oído al presidente sobre todas las cosas de temas digitales y es un crack. Entonces viene ese panel, viene el panel institucional, que es cómo vamos a responder las organizaciones del Estado, que tenemos instituciones a cargo para que ahí no le pase nada malo a los niños y niñas. Muchísimas gracias y seguimos con estos maravillosos paneles.